Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gusto saludarlos, de verlos. ¿Cómo están? Hola, profesor, bien, ¿y usted cómo ha estado? Hola, Abraham, todo muy bien, muchas gracias. Hola, Dania, hola, Francisco. ¿Cómo está por acá? Víctor, María Ignacia, Francisco Calderón. Hola, hola a todos. Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a Administración de la Producción 2. ¿Ya? Espero de que les haya ido bien en la prueba. Ya les subí sus notas. Y primero, ¿cierto? Antes de comenzar, les quería dar la palabra. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la prueba? ¿Qué les pareció el contenido? ¿Y cómo anduvieron con el tiempo? A ver si alguien se atreve a dar alguna opinión. ¿Qué les pareció el formato de la prueba, tiempo, etcétera? Lo que quieran comentar. ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Era lo esperado? ¿Qué les pareció? Yo diría, profesor, que la prueba estuvo regular, nivel intermedio, entre fácil y difícil. Habían unas preguntas más fáciles y, bueno, otras más difíciles. Pero estuvo bien la prueba, yo encuentro. Me fue bien, gracias a Dios. ¿Y en términos de tiempo? En ¿Alcanzaron a términos de tener tiempo? tiempo, bien, sí, sí, alcancé. Ya, Fue tiempo para revisar. perfecto. Muchas gracias, Abraham, por tus comentarios. ¿Alguien aquí tiene alguna opinión distinta a Abraham o similar? No, nada más, profe, eso, que es como que estuvo bien en el tiempo y la dificultad. Igual no era ni muy fácil ni muy difícil, solamente que en la revisión, que nos aparece como por qué es tan mala, cuál sería como la correcta. Solamente eso quería agregar. Perfecto. Gracias, Carlos. Bien. Bueno, sí, esa era la idea, ¿cierto? Que sea una prueba acorde al nivel, acorde a lo que hemos visto, ¿cierto? Creo no haber preguntado nada de que no hayamos conversado. Quizá algunas cosas no estaban explícitas, ¿cierto? En la presentación, pero sí los conversamos en alguna oportunidad y eso ya daba eh, el puntapié, ¿cierto? Para que ustedes pudieran pensar cuál era la posible respuesta en base al conocimiento que ustedes tenían. Así que también ese era uno de los desafíos que quería colocar en la prueba. Así que, bien. Ok, hoy día vamos a comenzar una nueva unidad. Ya pasamos todo lo que tiene que ver con estrategias más bien estratégicos, vimos cómo funciona una empresa desde la interna, cuáles son los procesos que uno tiene que considerar al momento de definir cuál va a ser su sistema de producción en base, recordemos, a el volumen y la variedad de productos que uno va a ofrecer al mercado. Y en base a eso, ¿cierto? Uno debe hacer un análisis de el sistema productivo. ¿Cómo voy a diseñar finalmente mi sistema? Luego de eso, pensamos, bueno, una vez que yo defino cómo tengo mi sistema de producción, cómo voy a hacer mis operaciones, ahora tengo que ver con quién me tengo que relacionar, con quién debo conversar, cuáles van a ser finalmente mi cadena de valor en todo este proceso. Y ahí viene, ¿cierto?, lo que conversamos sobre análisis de la cadena de suministro, para poder ver, ¿cierto?, cuáles son las etapas que uno tiene que considerar, ya sea con nuestros proveedores, con actividades intermedias, como el almacenamiento, y obviamente también de cara a nuestro cliente, que tiene que ver con la distribución y puesta, ¿cierto?, en valor del producto a nuestros clientes. Y eso es lo que se llama cadena de suministro, ¿cierto? Y la cadena de suministro nos va a servir a nosotros para poder gestionar de mejor manera, de forma eficiente, cómo estamos haciendo finalmente nuestras operaciones. El profesor Porter, ¿cierto?, nos dice de que la competencia ya no va a ser entre empresas, sino que va a ser entre cadenas de suministros.
Entonces lo que tenemos que lograr es que todas las actividades que tengan relacionadas con la entrega de valor desde nuestros proveedores hacia nuestros clientes, tiene que ser una actividad que esté totalmente coordinada. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas o incertezas al momento de el traspaso de la información, porque ese problema, cuando no existe una comunicación, no existe una coordinación, eso se llama el efecto látigo. Y el efecto látigo, ¿cierto? Es una deformación de el traspaso de la información que finalmente, ¿cierto?, puede perjudicar a los eslabones que están más abajo en la cadena de suministro, aguas abajo. Esto específicamente, los proveedores son los que podrían sufrir en mayor consecuencia este efecto. Y eso se traduce en que puede generar aumentos de costos a lo largo de toda la cadena de suministro. Entonces, por eso es importante mirar la cadena de suministro como un todo, como un bloque. ¿Ya? Y eso es lo que, finalmente, eso es lo que yo quiero que ustedes se metan en su cabeza. ¿Ya? Eso es lo que, el objetivo principal de esa unidad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a conversar estas dos sesiones? ¿Ya? La sesión de esta semana y la sesión de la próxima semana. Un input muy importante, ya sea para planificar la producción, para coordinar actividades de la cadena de suministro, es los pronósticos de la demanda. Son fundamentales en operaciones. Uno puede decir, bueno, los pronósticos de la demanda no lo hace el departamento de operaciones y lo hace el departamento de marketing. Podrían tener razón, si es que no lo vemos desde ese punto de vista. Pero el área de operaciones también tiene la obligación de hacer análisis de la demanda. ¿Y por qué? Porque tiene que realizar todos los planes de control de la producción, partiendo por un nivel agregado, que se llama planificación agregada, donde vamos a hacer planificaciones, vamos a hacer proyecciones de la demanda, pero a nivel agregado, por familias de productos. Una vez teniendo esa planificación, ese pronóstico, vamos bajando a un nivel más operativo, donde vamos a desarrollar distintos planes. Plan maestro de la producción y planificación de requerimientos materiales. Y todos esos planes tienen como insumo el pronóstico de la demanda. Porque con el pronóstico de la demanda vamos a determinar cuánto inventario tengo que tener en bodega. ¿Cuál va a ser mi inventario de seguridad? ¿Voy a tener quiebres de stock? ¿Cómo va a ser mi demanda? La tengo que caracterizar, eso es fundamental, para poder determinar cómo está compuesta mi demanda. ¿Tiene una tendencia? ¿Se mantiene horizontal? ¿Es estacional? ¿Se repite el patrón año a año? Etcétera. Entonces, eso es lo que lo que ustedes van a aprender en esta unidad. Uno, caracterizar los patrones de demanda y por otro lado, revisar algunos modelos matemáticos que nos van a permitir hacer una proyección hacia el futuro, un análisis de la demanda para poder confeccionar todos los planes de producción que más adelante los vamos a revisar con mayor detalle. ¿Ya? Entonces, eso es el objetivo de la clase del día de hoy. La presentación, ustedes la tienen disponible en Educandus, los invito a que la puedan descargar para que la podamos revisar en conjunto. ¿Ya? Voy a proyectar mi pantalla y comenzamos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo entonces de esta unidad? Uno, entender cuál es el papel del pronóstico de la demanda en la cadena de suministro. Es súper importante hacer buenos pronósticos de la demanda a cualquier nivel de la cadena de suministro, ya sea un pronóstico de los requerimientos, que eso lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando analizamos el área de abastecimiento,
que tiene que ver con nuestros proveedores, o un pronóstico de la demanda para la producción, cuántas unidades voy a necesitar en cierto periodo de tiempo, o pronóstico de la demanda de cuánto voy a vender, que también, ¿cierto?, lo debemos conocer. Entonces, eso es lo que primero tenemos que entender, el papel que va a tomar, ¿cierto?, el pronóstico de la demanda en la cadena de suministro. Identificar los componentes del pronóstico de la demanda, caracterizar nuestra demanda, conocerla, y para ello, ¿cierto?, para poder caracterizar cómo está compuesta nuestra demanda, tenemos que tener información, tenemos que tener datos. Eso es lo que se llama series de tiempo. Entonces, en base a las series de tiempo, vamos a poder hacer el objetivo número 3, que es pronosticar la demanda de una cadena de suministro, teniendo información histórica, obviamente, ¿ya? Y por último, vamos a analizar los pronósticos para estimar el error. Porque uno puede determinar, bueno, voy a hacer un pronóstico de la demanda y tengo que determinar, bueno, ¿cuál es el error del pronóstico? ¿El modelo que estoy ocupando es el correcto? ¿Cuánto es el margen de error que yo me podría dar? ¿Qué pasa si comparo con otro modelo matemático? ¿Con cuál modelo me quedo? Eso es lo que vamos a aprender en el objetivo número 4. Bien, primero entonces, para dar el contexto, que ya hemos conversado sobre esto, ¿cierto? Es primero saber qué es un pronóstico. Lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? ¿Qué es un pronóstico? Y una definición que a mí me gusta mucho dice lo siguiente: es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cierto? ¿Cómo yo voy a predecir los acontecimientos futuros? Uno, necesito datos históricos. Necesito tener una serie de tiempo para poder, en base a modelos matemáticos, poder proyectar qué va a pasar en el futuro, cómo se va a mover mi demanda, ¿ya? La proyección hacia el futuro se realiza a través de un modelo matemático. Entonces vamos a aprender a identificar cuáles son los modelos matemáticos que más se utilizan y obviamente que ustedes puedan determinar cuál es el mejor método que se ajusta a los datos que ustedes van a tener disponibles. Y por último, tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa en el caso de que no tenga datos, no tenga información histórica? Entonces también yo tengo que proponer cuál va a ser mi demanda hacia el futuro. Entonces, cuando no tengo información histórica, cuando no tengo datos, uno puede hacer una predicción que sea subjetiva o intuitiva, ¿ya? Y también les voy a contar cuáles son esos métodos que ustedes podrían utilizar si es que no conocen o no tienen información histórica disponible para poder hacer un buen pronóstico de la demanda. ¿Cómo se divide un horizonte de tiempo para hacer un pronóstico de la demanda? Uno podría hacer pronósticos que sean a corto plazo, pronósticos a mediano plazo o pronósticos, ¿cierto?, que sean a largo plazo. Nosotros nos vamos a enfocar en los pronósticos que son a mediano plazo, ¿ah? A mediano plazo. Entonces, si primero definimos, bueno, ¿qué es el corto plazo? Lo que uno podría indicar de que es un periodo de cobertura que es de hasta un año. Eso es lo que nosotros podríamos considerar un pronóstico a corto plazo. O también, ¿cierto?, podría ser un pronóstico que tenga algunos meses, 6 meses, 3 meses, ¿no? Todo esto es subjetivo también. Entonces, ¿para qué nos va a servir hacer un pronóstico a corto plazo? Nos va a servir para poder hacer una planificación de nuestras compras, y eso tiene relación con la planificación de requerimientos de materiales, para poder hacer una programación de trabajos. Es una estrategia operativa muy a corto plazo, para planificar la mano de obra, cuántos turnos voy a tener que tener en consideración, para asignar tareas,
y también para planificar los distintos niveles de producción. Planificación agregada, plan maestro de la producción y planificación de requerimientos de materiales. También existen los pronósticos a mediano plazo, y aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar mayoritariamente, con los ejemplos que vamos a ver. ¿Qué periodo de tiempo abarca un pronóstico a mediano plazo? Bueno, un pronóstico a mediano plazo uno podría decir que va entre los 3 meses y los 3 años. O también en algunos libros uno podría encontrar que mediano plazo es entre 1 a 3 años. Ahí está una línea ahí media delgada que se pueden traslapar, ¿cierto? Lo que yo podría considerar corto plazo como mediano plazo. Pero quedémonos, ¿cierto?, de que el corto plazo puede ser los primeros 6 meses y mediano plazo desde 6 meses hacia los 3 años. Podríamos considerar ese horizonte de tiempo. Entonces, ¿para qué yo utilizo un pronóstico mediano plazo? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene este pronóstico? Nos va a servir para planificar ventas, saber cuánto voy a vender en los próximos 2 años, por ejemplo, para poder hacer la planificación de la producción y su presupuesto. Eso se llama planificación agregada, ¿ya? Porque con la planificación agregada uno construye cuánto va a ser mi presupuesto de operaciones, cuánto voy a gastar para poder ejecutar las operaciones planificadas. Nos sirve también para poder hacer una planificación de los flujos de caja. Y obviamente, ¿cierto?, para poder hacer análisis de diferentes planes operativos. ¿Qué pasa si aumento la producción, acumulo inventario, y ese inventario lo utilizo cuando aumente la demanda? Eso se llama un inventario de previsión. Y se utiliza mucho cuando yo tengo un nivel fijo de producción. Entonces, independiente de que la demanda sea baja, y eso se ve cuando los patrones son estacionales, cuando la demanda es baja, yo sigo produciendo al mismo nivel de producción, entonces voy acumulando inventario de previsión, para poder utilizarlo cuando la demanda sea superior al nivel de producción que yo puedo ofrecer. Eso también lo vamos a revisar con detalles. Luego del pronóstico de la demanda, nos vamos a meter en gestión de inventarios, que es un tema también muy interesante. Y por último, tenemos pronósticos a largo plazo, sobre 3 años o más, y eso nos sirve, ¿cierto?, para poder hacer planificaciones de nuevos productos, nuevos lanzamientos, inversiones de capital. Finalmente son decisiones más estratégicas. ¿Dónde voy a colocar mi nueva planta? ¿Dónde va a estar ubicado mi nuevo centro de distribución? Que son decisiones súper importantes, porque eso determina finalmente el éxito de una empresa. Una mala definición de la locación podría traer consecuencias nefastas para un negocio. ¿Cuáles son las características de los pronósticos? Aquí hay 2 aseveraciones. Lo primero dice, los pronósticos de largo plazo son menos precisos que los de corto plazo. Eso tiene lógica, ¿cierto? Porque estoy analizando un periodo de tiempo más reducido, donde yo podría controlar de mejor manera las variables que yo estoy considerando. Y por otro lado tenemos pronósticos agregados, son más precisos que los desagregados. Si una empresa tiene 1000 productos, por ejemplo, imagínense hacer 1000 pronósticos de la demanda. Obviamente eso va a traer consigo que la desviación va a ser muy superior a que si yo considero, por ejemplo, una medida agregada, una medida estándar, para poder hacer estos pronósticos. Es decir, poder agrupar
en familias de productos, por ejemplo, o tener una unidad estándar que me permita tener el control y hacerlo de forma agregada, como por ejemplo, cantidad de horas hombre, cantidad de horas máquinas, podrían ser unidades estándar que me permita tener un único pronóstico, un pronóstico agregado. Y eso obviamente me va a permitir que el error sea un error, ¿cierto?, que sea considerable al momento de hacer una medición. Por ejemplo, acá dice, es fácil pronosticar el PIB para cierto año con un error menor al 2%. El PIB es una medida estándar. Está agrupando, ¿cierto?, todo lo que medimos solamente en una unidad. O sea, hacemos el símil con producción, podría ser horas máquinas, horas hombre, y no hacer un pronóstico por cada tipo de producto. Por ejemplo, es difícil pronosticar el ingreso anual de una empresa porque puedo tener muchas líneas de negocios, muchos productos, con ese grado de error, con el 2%. Es muy difícil. Y aún más, dice, es más difícil pronosticar el ingreso de un producto dado con ese grado de precisión. Entonces, por eso se hacen pronósticos que se llaman pronósticos agregados, que lo vamos a retomar nuevamente cuando veamos la planificación agregada. Por eso tiene también ese apellido. Acá vamos a volver a un tema que lo vimos, ¿cierto?, cuando analizamos cadena de suministro. Mientras más lejos del consumidor una empresa de la cadena esté, es decir, existan muchos eslabones de la cadena de suministro, obviamente va a existir distorsión de la información. Al traer información, ¿cierto?, va a haber incerteza en la información y eso es lo que se conoce como efecto látigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que proponer? Tenemos que empujar. Es que existan pronósticos colaborativos para que no exista este efecto látigo o disminuir lo más que pueda el efecto látigo. ¿Cómo se consigue eso? Compartiendo información, trabajando en bloque, para que no exista esta incerteza, y esta incerteza, ¿cierto?, trae consigo muchos costos asociados, que no vale la pena seguir conversando, me imagino que se tiene claro. También tenemos claro de que la demanda no surge de la nada. Por eso existen los departamentos de marketing. ¿Cuáles son los departamentos críticos en toda empresa? Producción es quien produce, marketing es quien nos atrae la demanda, y contabilidad o finanza es quien se encarga de traer los flujos a la empresa. Entonces, obviamente, si yo no tengo acciones de marketing, no voy a poder tener una demanda. Súper importante también analizar las variables externas que podrían ser consideradas en los pronósticos. Tipo de cambio, por ejemplo, estabilidad económica, estabilidad política, algunos factores, ¿cierto?, que podrían determinar algún efecto sobre la demanda. Estudiar la relación demanda-factores. ¿Cómo hacemos eso? Podríamos tener un modelo matemático o un modelo econométrico, ¿cierto?, que tenga múltiples variables para poder identificar cuáles son las variables significativas que están influyendo sobre la demanda. Podríamos construir un modelo de esas características. Y por último, ¿cierto?, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad? Vamos a enfocarnos en los métodos cuantitativos. Llegar a un número a través de un modelo matemático. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces los factores que nos van a afectar la demanda?
si quiero conseguir un buen pronóstico de la demanda, obviamente tengo que considerar qué pasó en el pasado, la demanda pasada, datos históricos. Y también considerar otras variables, como el tiempo de entrega del producto, directamente relacionado con la logística, ¿cierto? ¿Cuáles son los indicadores de gestión que me van a permitir saber cuál es mi tiempo de entrega promedio de nuestros productos? Marketing tiene que hacer publicidad, campañas de marketing, analizar el estado de la economía, si hay descuentos de precios, acciones de los competidores. Siempre tenemos que estar mirando qué pasa en la competencia, entre otros factores que podrían incluir. Bien, entonces ahora que yo quiero analizar la demanda, dijimos de que para poder hacer estos análisis tengo que tener una serie de tiempo, tengo que tener una base de datos ordenada, ¿cierto? Desde la observación más antigua hasta la más reciente, para poder analizar, ¿cierto?, cómo está conformada esta demanda, cuáles son sus características. Finalmente, caracterizar a la demanda. Entonces, cuando uno analiza una serie de tiempo y hacemos un gráfico de la demanda, que eso es lo que debiésemos hacer, tengo mis datos históricos, hago un gráfico y ahí yo puedo identificar qué tipo de patrones considera esta serie de tiempo. Y estos patrones pueden ser un patrón horizontal. ¿Qué quiere decir eso? De que si al momento de graficar estos datos históricos, la demanda fluctúa alrededor de una media, es decir, a medida que pasa el tiempo, se ha mantenido en una media, es decir, no hay ni aumento ni decrementos, entonces uno puede decir que esta serie de tiempo tiene un patrón horizontal. Los datos están en torno a una media. O sea, al momento de graficar los datos, yo me doy cuenta de que existe una tendencia, y esta tendencia puede ser o una tendencia positiva, una tendencia de incremento de las ventas, por ejemplo, o puede también haber un decremento que vaya disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Y eso lo vamos a poder revisar cuando hagamos el gráfico de estos datos históricos. O podría también tener un patrón estacional. Si es que yo superpongo las series de tiempos de forma anual, por ejemplo, el año 1 lo superpongo, ¿cierto?, en los mismos meses, y si ese patrón se repite año a año, es decir, por ejemplo, de que en el verano aumenta y en el invierno disminuye la demanda, si ese patrón se repite año a año, entonces ahí uno podría decir de que estamos frente a patrones estacionales. Se repite el patrón. Puse un ejemplo de años, o sea, la unidad de medida pueden ser meses, pero la estacionalidad podría venir por meses, bimeses, trimestres o unidades más pequeñas, horas del día, días de la semana, etc. Un bar, por ejemplo, es claramente tiene un patrón de demanda estacional. Miércoles, jueves, viernes, probablemente va a estar lleno. Sábado, domingo, lunes, quizá un poco menos. Y eso se repite semana a semana. Si se repite ese patrón, estamos frente a un patrón estacional. O acuérdense cuando ustedes iban a la universidad, ¿cierto? Cuando iban presencialmente. En la mañana el casino colapsado, después bajaba,
a la hora de almuerzo, nuevamente mucha gente bajaba y quizás hora de 11 podía aumentar, quizás, no lo sé. Entonces se repite ese patrón de forma diaria, también es considerado como un patrón estacional. ¿Okay? También tenemos patrones cíclicos. Y eso tiene que ver más bien con ciclos económicos. Tengo un aumento y luego estoy en recesión. Son periodos de tiempo más largos, alrededor de años o decenios. ¿Ya? Si se repite eso es porque estamos frente a un ciclo económico. Y por último, siempre hay que considerar el patrón aleatorio. No conozco con certeza el comportamiento de la demanda. Y si no lo conozco con certeza, eso quiere decir que existe una variación también en las observaciones. Y eso también hay que considerarlo al momento de hacer los análisis correspondientes. Gráficamente, acá tenemos, ¿cierto?, los distintos patrones que uno puede encontrar en una serie de tiempo. El primer gráfico, el gráfico A, es cuando los datos, ¿cierto?, fluctúan alrededor de una media. ¿Qué tipo de patrón es ese? Patrón horizontal. El B, el gráfico B, es un patrón de tendencia. Los datos van aumentando sistemáticamente a medida que transcurre el tiempo. En este caso existe una tendencia al alza, un incremento. Pero como les comentaba hace un momento, también pueden haber tendencias de decremento. Es decir, que vaya bajando a medida que transcurre el tiempo, las ventas van disminuyendo. Preocupante, ¿cierto? Para una empresa, pero se puede dar el caso. Entonces hay que analizar qué está pasando con la demanda. ¿Dónde estamos fallando? ¿Estamos fallando en la venta? ¿En qué parte del proceso estamos fallando? ¿Estamos fallando en la entrega, en la logística? ¿O estamos fallando en la calidad del producto? ¿O estamos fallando también en la calidad del proveedor? Entonces ahí uno puede empezar a hacer distintos análisis para poder identificar, bueno, ¿por qué tengo un decremento en las ventas? Que es lo que no queremos, ¿cierto? Obviamente. El C es lo que les contaba, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo superpongo estas series de tiempo y este patrón se repite? Es decir, repito, los incrementos o los decrementos o los pics de la demanda, si así lo quieren ver, estamos frente entonces a un patrón estacional. Y si esto se repite en años, ya sea 5 años, 6 años, 10 años, y nos damos cuenta de que existe una baja y luego un aumento, es porque estamos frente a algún ciclo económico, ya sea de recesión o de incremento, ¿cierto?, en la productividad. Ok, teniendo identificado entonces cuáles van a ser los patrones que voy a tener al analizar una serie de tiempo, datos históricos, yo puedo hacer un pronóstico cuantitativo utilizando modelos matemáticos. Pero acá también les quiero contar qué pasa cuando no tengo datos históricos, cuando no tengo información para poder hacer el análisis que hicimos anteriormente, de identificar cuáles son los patrones de una serie de tiempo. Cuando no tengo esos datos, cuando no puedo identificar los patrones o caracterizar, si así gustan, la demanda, bueno, tengo que hacer un pronóstico, pero en este caso más subjetivo, y tiene que ver con tipo de pronósticos cualitativos. ¿Ya? Lo vamos a revisar brevemente. Estos pronósticos cualitativos, cuando no tengo información histórica, es lo que se llaman los métodos de juicio. Le pregunto a gerentes, a expertos,
o a través de encuestas a los consumidores o estimaciones personales de ventas, que ellos no indiquen porque tienen mayor información cómo se va a comportar la demanda. Dado que no conocemos información, no tenemos datos, entonces estas opiniones van a ser muy importantes para la toma de decisiones. Y eso es lo que se llama los métodos de juicio. Y cuando estamos analizando métodos o pronósticos cuantitativos, es decir, cuando tengo una serie de tiempo, cuando tengo datos históricos, estos pronósticos cuantitativos yo lo puedo dividir en dos áreas. La primera tiene que ver con un análisis de la serie de tiempo, propiamente tal, y eso se hace en base a modelos matemáticos, pronostico qué va a pasar en el futuro, pero también pueden haber métodos causales, que no necesariamente van a depender del tiempo, sino que pueden haber variables independientes, como por ejemplo campañas de marketing, promociones, condiciones económicas o actividades de los competidores, que de alguna manera me podrían influenciar en el comportamiento que pueda tener la demanda. Si eso ocurre, entonces el pronóstico lo tenemos que hacer en base a métodos causales. Ejemplo clásico de un método causal, la regresión lineal. Me imagino que la han visto, la han escuchado, ¿cierto? O la han trabajado, ¿cierto? Si ahora volvemos a los pronósticos cualitativos, y específicamente los métodos de juicio, que es donde tengo que tener información propia de la empresa, porque no tengo datos, no tengo una serie de tiempo, entonces acá uno podría tener estimaciones que vengan del personal de ventas, que son los que tienen ahí, ¿cierto?, la información más a mano, conocen a los clientes, y ellos podrían dar estimaciones en base a la información disponible que ellos tengan. O podría ser también un método de juicio la opinión ejecutiva, donde se reúnen, por ejemplo, todos los gerentes y cada uno da su experiencia, su punto de vista, sus conocimientos técnicos para poder llegar al dato que andamos buscando, en consenso. O podemos hacer encuestas, investigación de mercado. Probablemente ustedes son más expertos que yo, ¿cierto?, en hacer este tipo de métodos. Definir el tamaño de la muestra, definir cómo voy a medir, cuáles son las preguntas que voy a seleccionar, cómo voy a hacer el análisis de los resultados. Y esos análisis nos van a permitir poder hacer o hacer un pronóstico en base a esta información que yo puedo recabar al hacer esta investigación de mercado. Y por último, ¿cierto?, un método que también se puede utilizar es el método Delphi. Un método que se utiliza también, ¿cierto?, cuando no tengo información disponible, donde se hace una ronda, se hace unas preguntas, por ejemplo, y existe un moderador, que este moderador va tomando la respuesta de cada uno de los participantes. La gracia de esto es que se hace de forma anónima. Entonces el moderador va recabando información y empezamos a filtrar. Entonces hacemos varias rondas hasta que podemos llegar a un consenso, siempre manteniendo el anonimato de sus participantes. ¿Ya? Eso es como información para que conozcan de que se pueden hacer estimaciones sin tener una base de datos. A eso es lo que quiero llegar. Bien, vamos entonces ahora con los métodos cuantitativos. Lo primero que vamos a analizar va a ser
las series de tiempo. Y luego vamos a analizar los métodos causales. Cuando tengo una base de datos construida, organizada, desde el dato más antiguo al dato más actualizado, yo tengo los distintos métodos matemáticos para poder llegar a un pronóstico cuantitativo. Y estos métodos son el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado, el suavizamiento exponencial, el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia y los patrones estacionales. Entonces, ¿qué es lo que uno debiese preocuparse para poder definir cuál va a ser el método que voy a ocupar? ¿Cuál de todo esto es el que mejor se ajusta a los datos? Lo que les puedo recomendar es que si tengo una serie de tiempo, lo primero que debiesen hacer es graficar sus datos para poder tener una característica de cómo se comporta mi serie de tiempo. ¿Qué tipo de patrón va a tener? Patrón horizontal, de tendencia, patrón estacional, cíclico. Y en base a eso uno puede ir viendo, bueno, cuál es el mejor método que se ajusta a los datos. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, pero ¿cómo voy a saber cuál es el error del pronóstico? ¿Qué tengo que hacer para poder saber si efectivamente tengo un menor error? ¿Tengo que esperar que termine el mes, por ejemplo, si es que estamos haciendo análisis mensuales, para poder determinar el error de pronóstico? La respuesta es sí. Pero les voy a enseñar una técnica para poder hacer análisis de distintos modelos matemáticos para poder determinar cuál es el mejor modelo en base a las distintas medidas de error que vamos a analizar. ¿Ok? Bien, comencemos entonces con los métodos. Vamos a ver unos dos métodos y vamos a hacer un break. ¿Ya? Veamos promedio móvil y promedio móvil, veamos el promedio móvil simple y el promedio móvil ponderado y luego hacemos el break. ¿Ya? El primer método entonces que vamos a revisar es lo que se llama el promedio móvil simple. ¿Qué significa el promedio móvil simple? Como dice su nombre, es un promedio simple. Entonces, como yo voy a tener mis datos ordenados desde el más antiguo al más nuevo, yo hago, ¿cierto?, una estimación, si estamos analizando meses, del mes siguiente, considerando los últimos datos históricos. Entonces, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar en este tipo de método? ¿Cuántas observaciones voy a considerar? ¿Las últimas 3 observaciones? ¿Las últimas 2 observaciones? ¿Las últimas 6 periodos? ¿Los últimos 9 periodos? Y la respuesta a eso es que va a depender de cómo sea la serie de tiempo. Por ejemplo, si es que la serie de tiempo es horizontal, claramente el promedio móvil simple sería un muy buen método para poder hacer la estimación. Y si este patrón es horizontal con muy poco aumento o decremento de la información, muy plano, si así lo quieren ver, entonces me conviene aumentar la cantidad de datos históricos para poder hacer la estimación en base al promedio. Entonces, ¿cuál es
la cantidad óptima que necesito, simplemente tenemos que hacer prueba y error. Hago una estimación con un n igual a 3, es decir, voy a considerar 3 periodos para poder hacer análisis, y luego calculo cuál es el error de pronóstico. Otra columna, después calculo, bueno, y ahora voy a considerar los últimos 6 periodos, los últimos 6 meses. Entonces, si tengo los últimos 6 meses, hago las estimaciones y luego calculo el error de pronóstico. El método que me genere el menor error posible es el mejor método que se ajusta a los datos. ¿Ya? Entonces, la invitación es que podamos hacer distintas sensibilizaciones para poder determinar cuál es el n, cuál es el número de datos que tengo que utilizar para poder hacer esta proyección. ¿Ya? Supongamos el siguiente ejemplo que tengo acá, muy simple. Dice, calculen pronóstico de promedio móvil de 3 semanas, es decir, voy a considerar los últimos 3 datos, para estimar la llegada de paciente a la clínica médica durante la semana cuarta. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Tengo 3 datos históricos y me están preguntando cuál va a ser el pronóstico de la demanda de la cuarta semana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente calculo el promedio de estas 3 observaciones y el promedio de estas 3 observaciones va a ser mi pronóstico de la demanda para la semana 4. ¿Ok? Y en base a ese pronóstico que podamos hacer, nos preguntan, ¿qué pasa ahora si el número real de llegadas de pacientes durante la semana 4 es de 415? Es el dato real. Si el dato real, ¿cierto? Al finalizar la semana 4 es de 415, ¿cuál será el error de pronóstico para esta semana? Y por último, ¿cierto? Nos preguntan, ¿cuál será el pronóstico para la semana 5? Entonces, tratemos de hacer este primer ejercicio para que veamos cómo hacemos o utilizamos este método. ¿Ya? Ok. Creo que están viendo mi Excel, ¿cierto? Entonces vamos a Sí, profesor. considerar... Ya, ok, gracias. Vamos a hacer nuestra primera estimación para este primer método que se llama promedio móvil simple. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando, ¿cuál va a ser el pronóstico para la cuarta semana considerando los últimos 3 datos históricos? Entonces, simplemente puedo hacer con el promedio de las últimas 3 observaciones, es decir, la semana 1, la semana 2 y la semana 3, y calculo mi pronóstico. 397 clientes van a ir a la clínica, según nuestra estimación. Pero nos decían los datos, el dato real para la semana 4 fue de 415. Entonces, ¿qué pasó con nuestro modelo? ¿Cuál va a ser el error que tiene este modelo para esta semana 4? Y el error simplemente se calcula como la demanda real menos el pronóstico. Entonces tuvimos un error de 18. ¿Ok? La siguiente pregunta que nos hacían era, ahora que conozco el dato real de la semana 4, ¿cuál va a ser el pronóstico
para la semana 5. Entonces, simplemente promedio de las últimas 3 observaciones, pero ahora conozco el dato real de la semana 4. Entonces, considero la semana 4, la semana 3 y la semana 2. Y mi pronóstico para la semana 5 es de 402 observaciones. ¿Cuál va a ser el error de este método para la semana 5? No lo sabemos, porque no conozco el dato real para la semana 5. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Ya. Ok. Gracias. Bien, ese es el primer método, promedio móvil simple. Veamos entonces el segundo método. El segundo método que vamos a analizar es me faltó esto. Entonces, si supongamos que yo tengo esta serie de tiempo, y supongamos que tengo muchos más datos históricos, tengo una serie de tiempo de 3 años, 4 años. Fíjense cómo sería el comportamiento si yo considero un n igual a 3 semanas, o si considero para el pronóstico un n de igual a 6 semanas. Y los datos que están en rojo corresponderían a los datos reales. Por lo tanto, si ustedes analizan este gráfico que se ve acá, ¿con qué n trabajarían? ¿Con cuántas observaciones sería más cercano al valor real? ¿Con 3 semanas o con 6 semanas? Solamente analizando el gráfico. ¿Con cuál ustedes se quedarían para trabajar? Con 3 semanas. Con 3 semanas, ¿cierto? Porque se acerca más a las distintas componentes aleatorios que tiene esta serie. En cambio, si es que consideramos 6 datos para poder hacer el pronóstico, fíjese qué pasa con la curva. La curva cada vez es más plana. Por lo tanto, estos picos que tiene no estarían siendo recogidos si considero 6 semanas. Ahora, si considero 9 periodos, claramente va a ser más plana la curva. Entonces ahí uno empieza a analizar qué es lo que me conviene más. ¿Hacer un análisis de 3 semanas o hacer un análisis con 6 semanas o con 9 o con 12? Va a depender, ¿cierto?, de cómo estén los datos y cuántos datos también tenga disponible para poder hacer el pronóstico. ¿Ok? Segundo método. Este segundo método es lo que se llama el promedio móvil ponderado. Viene del método anterior, ¿cierto?, que es el promedio móvil simple, pero ahora lo que hacemos es darle distintas ponderaciones. Por ejemplo, si es que voy a seguir considerando los últimos 3 periodos, lo que hace el promedio móvil simple es que a cada uno de los periodos los considera de igual manera, la misma ponderación. Pero nosotros como analista de datos podemos darle una ponderación distinta. Por ejemplo, el último dato le voy a dar una ponderación de 0,5. Al segundo dato, más reciente me refiero, le vamos a dar una asignación de 0,3. Y al tercer dato más reciente, le vamos a dar una ponderación de 0,2. ¿Qué es lo importante en este método? Lo importante es que los pesos relativos o las ponderaciones que le vamos a asignar a cada una de las observaciones debe ser igual a 1. ¿Ok? Eso es lo importante. Debe ser
igual a 1. Y uno le da la ponderación que estime conveniente a las observaciones. Yo les dije 0,5, 0,3, 0,2, pero podría ser perfectamente 0,6, 0,3 y 0,1. Lo importante es que nos dé igual a 1. Entonces, al igual que el caso anterior, acá uno también podría ir haciendo algunos ajustes y ir moviendo las ponderaciones para poder llegar a un modelo más fino y que represente de mejor manera los datos. Si es que nosotros como analistas creemos de que la observación o el pronóstico de esta semana va a estar muy o directamente relacionado al movimiento de la semana anterior, entonces ahí nosotros debiésemos darle una ponderación mayor al último dato, si es que creemos que el comportamiento va a ser similar al último dato. Si no, le damos una ponderación menor y vamos moviendo las ponderaciones, pero lo importante, insisto, es que la suma de los pesos ponderados debe ser igual a 1. ¿Ok? Hagamos el mismo ejemplo. ¿Ah? Veamos cómo cambia ahora el pronóstico de la demanda considerando el promedio móvil ponderado. Voy a abrir mi Excel nuevamente. Y acá lo tenemos. ¿Ah? Promedio móvil ponderado. Entonces tengo los primeros 3 semanas con datos reales y me piden estimar la semana 4. Entonces, ¿cuáles van a ser las ponderaciones que yo voy a considerar? Vamos a considerar 0,5 para el dato más reciente, más un ponderador de 0,3 para la segunda observación más reciente y 0,2 para la tercera observación más reciente. Y me da, ¿cierto?, un pronóstico de 400. ¿Cuál va a ser el error que va a tener este método? Nuevamente el error se calcula como el dato real menos el pronóstico. Entonces, en este caso, el pronóstico, ¿cierto?, es el error de pronóstico de 16. Si comparo con el promedio móvil simple, uno podría decir, bueno, al parecer, me conviene más utilizar el promedio móvil ponderado, porque en este dato que tenía el dato real, el error es menor en comparación al promedio móvil simple. Esa es la única conclusión que podemos sacar hasta el momento. No podemos sacar ninguna otra conclusión, porque tengo solamente el dato real de la semana 4. No tengo el dato real de la semana 5 para poder determinar qué pasó con el error en la semana 5. Entonces, solamente considerando la semana 4, lo único que podríamos decir es que el promedio móvil ponderado tiene menor error que utilizar el promedio móvil simple. Y si ahora yo quiero pronosticar para la semana 5, simplemente, ¿cierto?, acá yo podría arrastrar la fórmula y voy a llegar a la estimación de 407. Esa es el pronóstico que nosotros podríamos, que este método nos está dando, 407 clientes, en comparación al promedio móvil simple, que es de 402. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos métodos es mejor que otro? Conociendo el dato real de la semana 5, que por el momento no lo conocemos. ¿Ya? Bien. Profe, ¿Sí? ¿el error siempre tiene que ser en términos positivos? O sea, como el absoluto de la diferencia. Porque, por ejemplo, si un error me da 18 y el otro me da menos 18, ¿con cuál de los dos me quedo? Más adelante te voy a dar la respuesta.
Gracias por la pregunta. Eso, hay distintas medidas de error que unas consideran el error absoluto y otras consideran el error normal. Si aguantamos un poquito, vamos a dar la respuesta. ¿Ya? Son las 19:10, 19:25, nos volvemos a encontrar. ¿Ya? 15 minutos más. Nos vemos. Ya. Muy bien. ¿Estamos de vuelta? Ya. Muchas gracias, María Ignacia. Ok. Muy buena pregunta la que me había hecho Carlos al finalizar el primer bloque, ¿cierto? Y tiene que ver con, bueno, cómo se utiliza o cómo se considera el error. Si se considera con valor absoluto o no se considera con valor absoluto. Hay distintas medidas de error, Carlos. ¿Ya? Existen medidas de error que se considera y en base a el análisis de los promedios de los errores se calcula un error estimativo. Y ese error es el que se considera. ¿Ya? Pero más adelante, como te digo, vamos a hacer una tabla resumen para calcular los distintos errores para que veas cómo se aplica cada uno de ellos. ¿Ya? Ok. Bien, seguimos entonces con el siguiente método que se llama suavizamiento exponencial. ¿Alguna duda con promedio móvil simple o promedio móvil ponderado? Lo que hemos revisado hasta el momento. No, profesor. Ya. Ok, seguimos. Este tercer método que vamos a analizar ahora se llama suavizamiento exponencial. Bueno, y este método es un método que viene del promedio móvil ponderado y permite calcular, ¿cierto?, el promedio de una serie de tiempo, asignando a la demanda reciente mayor ponderación que las demandas anteriores. ¿Cómo yo le asigno una mayor ponderación a las demandas anteriores? Eso se hace a través de un parámetro que en este caso se llama un parámetro alfa. Si este parámetro alfa, que va entre 0 y 1, si este parámetro alfa es más cercano a 1, quiere decir que le estoy dando mayor ponderación a los datos, ¿cierto?, más recientes. En cambio, si el alfa es más cercano a 0, estamos diciendo, ¿cierto?, que le estamos dando mayor peso a la serie de tiempo del pronóstico. Entonces, acá, ¿qué es lo importante en el método de suavizamiento exponencial? Para poder hacer la estimación utilizando suavizamiento exponencial, tenemos que considerar tres datos que son imprescindibles para poder hacer este análisis. El primer dato es el pronóstico del último periodo. Tengo que conocer el pronóstico del último periodo. Si no lo conozco, ese pronóstico lo puedo estimar. ¿Y cómo lo estimo? Bueno, podría utilizar alguno de los métodos vistos anteriormente. Primer dato que debo conocer, el pronóstico del último periodo. La demanda real de ese periodo, del último periodo, también lo tengo que conocer. Tengo que conocer el dato real. ¿Ya? Y tercero, el parámetro de suavizamiento alfa, que como les contaba, este parámetro de suavizamiento alfa va a fluctuar entre 0 y 1. Al igual que los casos anteriores, acá viene la expertise del analista para poder identificar cuál es el alfa que tengo que utilizar. Y podemos hacer también distintas sensibilizaciones.
Puedo considerar, por ejemplo, un alfa de 0,1 y ver cómo me da el dato, o puedo considerar un alfa de 0,5 y reviso, ¿cierto?, cuál va a ser el error, o puedo considerar un alfa de 0,8, por ejemplo, 0,9, y veo y calculo, ¿cierto?, los errores. Y me quedo, ¿cierto?, con el que me genere el menor error posible, y ese va a ser el parámetro alfa que debiésemos considerar. Entonces ahí también uno puede ir haciendo este juego, ir cambiando los parámetros para ir viendo, ¿cierto?, cómo va cambiando el error de pronóstico. Y siempre tenemos que quedarnos con el método y los parámetros que nos generen el menor error posible. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo hacemos, cierto? ¿Cómo estimamos este pronóstico utilizando el suavizamiento exponencial? Bueno, la fórmula es la que aparece ahí en pantalla, donde tengo que considerar el alfa multiplicado por la demanda real del último periodo, más 1 menos alfa, que es el complemento de alfa, por el pronóstico del último periodo. ¿Ya? Entonces, en base a esa información, es que vamos a hacer la estimación para la semana 4 de los clientes que van a llegar a nuestra clínica. Voy con el Excel nuevamente. Ya, aquí estamos entonces con suavizamiento exponencial. ¿Cuáles son los datos que tengo que conocer? Pronóstico del último periodo, no lo tengo, por lo tanto debiese estimarlo. Tengo que conocer la demanda real de ese periodo y, ¿cierto? Finalmente tengo que conocer el parámetro alfa que voy a utilizar. En este caso voy a considerar un parámetro de alfa de 0,1. Ahí ustedes pueden ir jugando con los datos para que vayan viendo cuál es el alfa que se debiese considerar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo poder estimar la semana 4, ¿cierto? De estos pacientes que van a llegar a nuestra clínica. Entonces, para poder estimar la semana 4, tengo que conocer el pronóstico de la semana 3. Y ese pronóstico no lo conozco, ¿cierto? No lo conozco. Pero lo podría estimar. Entonces, podríamos estimar ese pronóstico, ¿cierto? Considerando los dos datos que tengo de información histórica, promedio móvil simple, y tengo mi pronóstico del último periodo. Ahora ustedes también podrían considerar quizás otro método, el promedio ponderado, por ejemplo. Y también ahí uno podría ir haciendo los distintos ajustes para poder llegar a los parámetros que mejor se ajusten a la serie de tiempo. Ok. ¿Cómo calculo entonces para la semana 4? La fórmula nos dice lo siguiente. Más alfa, que en este caso vale 0,1. Insisto, uno podría ir considerando otros parámetros alfa, 0,1, por la demanda real del periodo 3, 411, más 1 menos alfa, y por el pronóstico. Y acá tenemos entonces nuestra estimación, según el promedio móvil, según el suavizamiento exponencial, la estimación para la semana 4 será de 392. ¿Cuál es el error de pronóstico al considerar el suavizamiento exponencial?
la demanda real menos el pronóstico y nos da un error de 23. Entonces, ¿qué es la única conclusión que podemos sacar hasta el momento, dado que tengo solamente un dato real para comparar los errores, un error directo, por así decirlo, es que hasta el momento, ¿cierto?, nos conviene seguir ocupando el método de promedio móvil ponderado, porque es el que menor error me está arrojando hasta el momento. ¿Qué pasa si ahora, en vez de utilizar un alfa de 0,1, considero un alfa de 0,9, por ejemplo? Es decir, estoy considerando que el último dato tiene mayor peso, porque el alfa está muy cercano a 1. Y fíjense cómo cambia el pronóstico. Ahora el pronóstico es de 409 y el dato real era 415. Entonces, al cambiar un parámetro, al cambiar alfa, en este caso, el error de pronóstico bajó. El error de pronóstico es 6, que es más bajo en comparación al promedio móvil simple y al promedio móvil ponderado. Entonces, hacemos un ajuste al considerar este alfa, nos podríamos estar quedando con este método. Pero solamente tenemos una observación real con cual compararla y por lo tanto, ¿cierto?, esta conclusión que estamos sacando es muy a priori, ¿cierto?, porque tengo solamente un dato real para poder determinar la composición de los errores. ¿Qué pasa ahora si yo quiero estimar para la semana 5? ¿Cuánto va a ser este pronóstico considerando su basamento exponencial? Simplemente, ¿cierto?, yo podría arrastrar la fórmula y llegar a mi pronóstico. Utilizando su basamento exponencial, el pronóstico para la semana 5 es de 409, con promedio móvil ponderado 407 y con promedio móvil simple de 402. ¿Ya? No tengo el dato de la semana 5, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa si consideramos, inventemos, que el dato real para la semana 5 fueron de 403 pacientes? Nos bajó. Entonces, si yo calculo el error ahora, y sumo los errores, para cada uno de los métodos, y calculo ahora un error promedio, esto sería igual a 19 dividido 2 más 12 dividido 2 y más 0 dividido 2. O 0,1 voy a un decimal ahí. Si ahora conozco la información real de la semana 5, la estamos inventando, ¿con cuál error, o perdón, con cuál método nos estaríamos quedando hasta el momento utilizando esta medida de error promedio? ¿Con el promedio móvil simple? ¿Con el promedio móvil ponderado? ¿O con el sobreseimiento exponencial? ¿Cuál ustedes elegirían en este caso? El último. El último. Hasta el momento, ¿cierto?, nos está dando el menor error posible. Entonces, si uno podría construir esta tabla con más datos, si después yo conozco la semana 6 y sigo estimando, haciendo esta estimación, uno podría llegar a este error promedio, que esta es una medida de error de las 5 o 6 que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Bien. Sigamos.
Muy bien, y con este método vamos a terminar, ¿ya? Este último método es el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Entonces, ¿qué pasa ahora si es que identificamos una serie de tiempo que efectivamente tiene una tendencia hacia una tendencia positiva o una tendencia negativa, podría ser cualquiera de los casos? ¿Qué método debiese considerar? Entonces acá existe un método que recoge esa tendencia y ese se llama suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. ¿Cómo se calcula este pronóstico? Va a ser una suma finalmente, el pronóstico final, de el promedio suavizado exponencialmente de la serie de tiempo, denominado como A sub t, más el promedio suavizado exponencialmente de la tendencia, que está denominado, ¿cierto?, T sub t. Entonces, el pronóstico es la suma de A sub t más T sub t. Ahora lo que tenemos que descubrir es cómo yo calculo o cómo encuentro A sub t y cómo encuentro T sub t. Para A sub t tengo que conocer un parámetro alfa, que al igual que el suavizamiento exponencial, este parámetro alfa va a moverse entre 0 y 1, con la misma lógica. Más cercano a 1, le estoy dando mayor ponderación a la última observación, y si es más cercano a 0, le estamos dando, ¿cierto?, mayor importancia a la serie de tiempo en su totalidad. Entonces tengo que conocer para A sub t el parámetro alfa, la demanda real de ese periodo, y tengo que conocer la tendencia histórica y también la tendencia que tiene la serie de tiempo, que sería A sub t menos 1, la tendencia de la serie de tiempo, y T sub t menos 1, que sería la tendencia de, va a dar la tendencia. Puede ser una tendencia positiva o podría ser una tendencia negativa. Para calcular a T sub t, tengo que conocer el parámetro beta, que tiene la misma lógica que el parámetro alfa, también va a estar entre 0 y 1, ¿okay? Y tengo que conocer, ¿cierto?, cómo se ha comportado históricamente la tendencia, el valor de la tendencia, que esté sub t menos 1, y también cómo se ha comportado históricamente la componente del pronóstico, que sería A sub t menos 1. ¿Ya? Quizás aquí la fórmula está un poco enredada, ¿ya? Pero veamos un ejemplo, a ver si nos queda más claro. ¿Ya? Los invito a que puedan escribir las fórmulas en su cuaderno para que las podamos analizar después cuando pasemos al ejercicio. ¿Ya? Así que, por favor, si la pueden anotar. Ok, vamos con el ejemplo entonces que tenemos preparado acá. Entonces, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente. MedAnalysis ofrece servicios de laboratorio clínico a sus pacientes. Los gerentes están interesados en pronosticar el número de solicitudes de análisis de sangre cada semana. La publicidad reciente ha informado al público acerca de los efectos nocivos del colesterol en el corazón y ha generado un incremento en las solicitudes de análisis de sangre en todo el país. En promedio, ahí hay unas claves, entonces cada uno lo que tiene que identificar cuáles son los datos que me están dando en este enunciado. Ahí uno tiene que ser hábil, ¿cierto?, para poder identificar los datos. En promedio, MedAnalysis realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. Y la tendencia en ese periodo, es decir, las últimas 4 semanas, también fue de
3 pacientes adicionales por semana. Datos claves que no están dando. La demanda de esta semana, la semana donde estoy parado, ¿cierto? Fue de 27 análisis de sangre y vamos a utilizar un parámetro de alfa de 0.2 y un beta de 0.2 para calcular el pronóstico correspondiente a la semana próxima. ¿Ya? Y ahí dicen si el número real de análisis de sangre solicitado en la semana 2 resultara ser 44, ¿cuál sería el pronóstico actualizado para la semana 3? Entonces lo que nos están pidiendo, en definitiva, es calcular el pronóstico ajustado a la tendencia para la semana 2 y conociendo el dato real, que es 44, revisar cuál es el error y en base a esos datos hacer un pronóstico para la semana 3. ¿Ok? Bien. Voy con el Excel y con esto ya terminamos. La recomendación para poder hacer estos análisis y poder hacer una estimación es que puedan construir una tabla similar a esta que les permita ir identificando los datos que venían del enunciado. Entonces acá tengo la tabla de parámetros, que tengo el parámetro alfa 0.2, el parámetro beta 0.2, la demanda real de la semana 1, porque lo están pidiendo hacer el pronóstico de la semana 2, ¿cierto? La demanda real es de 27, perdón. A sub 0, que es la componente, que sería el histórico, mejor dicho, de las atenciones de los clientes, A sub 0 es de 28 semanas, y eso corresponde a la semana 0. Y T sub 0, que es la tendencia histórica, según lo que nos decía el enunciado, era de 3 pacientes. Entonces, con eso, ¿cierto? Tenemos los parámetros que vamos a considerar para poder hacer el pronóstico de la semana 2. ¿Cómo hacemos este pronóstico? Como le mostraba anteriormente, este pronóstico está separado por, primero calcular A sub 1, en este caso, luego calculo T sub 1, que es la tendencia de la semana 1, y llegamos al pronóstico. ¿Ok? Y el pronóstico va a ser la suma de A sub 1 más T sub 1. Entonces, ¿cómo calculamos A sub 1? La fórmula es la siguiente. Alfa por la demanda, por D 1 en este caso, más 1 menos alfa por A sub T menos 1, en este caso es A sub 0, más T sub T menos 1, que en este caso es T sub 0. Y ahí tengo, ¿cierto?, el primer dato que necesito, que es A sub 1. ¿Cómo calculamos ahora T sub 1? Sería beta por A sub T 30,2 menos A sub T menos 1, 28, más 1 menos beta, 1 menos 1 menos beta por T sub T menos 1, que es lo que tengo acá, que es T sub 0. Y la suma de A sub 1 con T sub 1 es finalmente el pronóstico para la semana 2.
al utilizar este método, nos da, ¿cierto?, de que vamos a tener 33 pacientes que necesitan hacer análisis de sangre para la semana 2. ¿Cómo ahora voy a pronosticar la semana 3? Construyo nuevamente la tabla resumen, tengo el parámetro alfa, tengo el parámetro beta y tengo la demanda real, que según el enunciado nos decía que era 44, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de A sub 1? Lo acabamos de calcular, 30,2. ¿Cuál es el valor de T1? Lo acabo de calcular, 2,84. Y ahora, ¿cierto? Simplemente aplicamos la fórmula, la misma fórmula que aplicamos arriba, que sería alfa por la demanda más 1 menos alfa por A sub t menos 1 más t sub t menos 1. Y para t sub 2 tengo beta por A sub t, 35,232, menos A sub t menos 1, ¿está? Más 1 menos beta por t sub t menos 1. Tengo A sub 2, T sub 2, y el pronóstico para la semana 3 es 39. Y así sucesivamente. Si conozco el dato real para la semana 3, puedo estimar el pronóstico de la semana 4. Y así sucesivamente podría ir construyendo la tabla, ¿ya? Y hacer las estimaciones que me pidan, ¿cierto? O las estimaciones que necesite para poder hacer este pronóstico en el mediano plazo. Bien, eso sería entonces la clase del día de hoy. Nos quedó pendiente analizar un método de pronóstico que se llama el método multiplicativo o el método de patrones estacionales, que lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver regresión lineal como método causal y vamos a ver las distintas medidas de errores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Bien, no sé, les dejo abierta la palabra si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro, que necesiten que lo pueda explicar nuevamente, no tengo ningún problema. Les dejo la palabra. Mi parte no hay dudas, profesor. Se entiende. Muchas gracias, Abraham. Profesor, se me ocurrió una. ¿Podría subir el Excel donde usted realizó, por favor, los ejercicios para practicar después? No hay problema. Gracias. Bien, estimados. Oh, claro, profe. Ok, muchas gracias. Si no hay dudas, si no hay consulta, dejamos la clase hasta acá y nos encontramos la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien, cuídense mucho. Chao. Profe, ¿Sí, Profe. Carlos? con respecto a la prueba, ¿va a subirla como las alternativas que eran correctas? Sí, la puedo Que en la subir. revisión solamente salen las que están como malas, pero no dice por qué están mal. Ok. La podemos subir. No hay Eso sería, problema. profe. Vale. Ya. Que estén Chao, bien. muchas gracias. Chao, chao. Chao. Profesor, hasta luego. Chao, nos vemos.